Pues estamos reunidos hoy en esta reunión sencillita, bonita, en amor del Señor, en donde vamos a aprender un poquito acerca del matrimonio. Y como les digo, no es necesario que usted esté casado si es un joven. Es importante que aprenda del matrimonio antes de que antes de que llegue a esa situación del ser humano, a ese tiempo de contraer nupcias, de contraer matrimonio. Es como... tristemente, es una situación real en nuestro entorno de que cuando salen de la universidad, por ejemplo, los jóvenes les piden 4 o 5 años de experiencia y pues no van a tener el año de experiencia, ¿no? Entonces tienen que primero pues comenzar poco a poco y desarrollar para que entonces puedan ocupar un puesto pues de mayor nivel en las empresas. En el caso del matrimonio, también sería muy triste, ¿verdad?, que nosotros descuidábamos como iglesia, pues el preparar a nuestros jóvenes para el matrimonio y nosotros reafirmarnos en los principios que Dios ha establecido acerca del matrimonio. Matrimonio, para este 2026, hermanos. Y a nosotros como iglesia y nosotros como responsables, pues nos interesa mucho el matrimonio, nos importa mucho el matrimonio. Así es de que los eventos que nosotros realizamos de matrimonios como este, sencillitos, pero con una trascendencia espiritual muy importante, son relevantes para nosotros. Y queremos que también para ustedes sean relevantes porque estamos hablando de su matrimonio, estamos hablando de su vida. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero que nada porque el matrimonio para la sociedad es muy importante, se le llamaba y poco a poco se ha quitado esta frase, ¿no? El matrimonio es la célula de las sociedades. Pero sobre todo, hermanos, más que en las sociedades, es muy importante para Dios. Y porque Dios a través de su palabra cuida, instruye a los matrimonios de forma muy especial. Así que nosotros como congregación hemos organizado alrededor de 10 retiros matrimoniales y asistido en lo personal, y yo creo que también algunos de ustedes a otros tantos, en donde esos retiros matrimoniales para muchos ha sido de grande bendición, pero para otros no. Esa es la realidad. Entonces aquí viene una pregunta y yo pregunto, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en que para algunos los retiros de matrimonio que hemos organizado nosotros y las actividades para matrimonios hayan sido de gran edificación y solidificación de su matrimonio? ¿Y por qué para otros no ha sido en este sentido? ¿Dónde estaría un poquito la diferencia? Entonces ahí puede haber unas respuestas. Por ejemplo, usted tendría alguna respuesta. ¿Dónde estaría la diferencia en que en estos 10 años que hemos ofrecido o hemos organizado retiros de matrimonios, por qué para algunos ha sido de grande bendición y otros no? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Cuál sería ustedes? ¿No hay ninguna respuesta? El corazón, ¿verdad? El corazón. Definitivamente ahí entra la disposición del receptor. Esa es la realidad, hermanos, la disposición del receptor. Y ese ejemplo que hemos siempre puesto nosotros es el caso de los 12 discípulos, ¿no? En donde solamente 11 fueron apóstoles, pero todos estuvieron expuestos a la misma palabra, al mismo consejo, Sin embargo, y fíjese, y el maestro fue el mismo, y el gran maestro fue el mismo. Sin embargo, marcó la diferencia el corazón del ser humano. Eso es lo que marca siempre la diferencia. Dios, pues, el creador del matrimonio, está muy interesado en que los matrimonios, sean vitalicios. Y eso lo podemos observar y confirmar en su palabra. Hemos mencionado en N número de veces, veces citado, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, ya no son más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esa es la realidad. Así es de que Dios, el creador del matrimonio, está muy interesado en el matrimonio. ¿Y dónde nos damos cuenta, iglesia, hermanos, hermanas, matrimonios que están aquí? Pues es que más de 100 citas bíblicas dedicadas directamente al cuidado del matrimonio. Ahora, toda la palabra, toda la escritura aplica de manera personal, pero si la vivimos y no solamente queda en teoría, pues solamente funciona totalmente y es una solución
para muchos conflictos también en el matrimonio. Esa es la realidad. Dios está bien interesado en el matrimonio. Miren, nada más Cantar de los Cantares, el libro de Cantar de los Cantares, ahí encontramos 117 versículos en los 8 capítulos que forman parte de este libro en inglés llamado Canción de Salomón o Song of Solomon, ¿sí? Entonces, son 117 versículos, hermanos, de consejos en donde habla también de un cortejo entre los matrimonios. Bueno, algunos consejos de Dios, además de los que vamos a escuchar en un video al final, sí, un video, son, por ejemplo, sí, no quiero tomar los mismos que va a mencionar el video, pero en Proverbios 18:22 dice así, mire, qué bendición, ¿no? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa. ¿Cuántos varones tenemos una mujer virtuosa, no? ¿O cuántos desean? Entonces, debemos, sí, tener esa mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues, hermanos, yo la hallé. No sé tú, como dice Josué, pero yo sí la hallé. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero en Proverbios 26 también tiene su parte el varón, ¿no? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, pues no quiero ser muy presuntuoso, pero mi esposa también lo halló. Hermanos, o sea, debemos buscar tener esas características que el Señor Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso ayuda mucho en nuestro matrimonio, a cumplir el rol que nos tocó a cada uno de nosotros. Pero así como tenemos palabras, vamos a llamarle positivas, en el caso de los matrimonios o para los matrimonios, también encontramos este tipo de versículos en la Biblia, ¿no? Que no le podemos sacar la vuelta. Dice Proverbios, hace una antítesis o una antítesis o un antagonismo. Proverbios 12:14, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. La Nueva Versión Internacional es un poquito más clara aquí, dice Proverbios 12:4, la mujer ejemplar es corona de su esposo. Así dice esta, hermanos, no me echen la culpa a mí. No me echen la culpa a mí. Dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo, pero la desvergonzada es carcoma en los huesos. Así dice, hermanos, es la realidad. Proverbios 29:1 dice, también para el varoncito, ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, como no lo hubo precisamente para aquel discípulo de Jesús que totalmente sí tuvo una acción reprobable, ¿no? Llamado Judas. No hubo medicina para él. ¿Por qué? Porque me imagino que el Señor Jesucristo le llamaba la atención, porque la última vez, posiblemente no quedó en la Escritura, pero la última vez dijo, el que mete, sí, su pan conmigo en mi bocado, en mi comida. O sea, él lo dice, ¿no? Y pues se dio cuenta que estaba hablando de él. Bueno, hermanos, quiero comentarle lo siguiente, hermanos, y es algo que debe de llamarnos mucho la atención. En lo que llevamos de ministros de la palabra, nosotros hemos oficiado alrededor de 20 ceremonias de unión matrimonial. Sin embargo, y con tristeza lo digo, 4 de ellos ya se disolvieron. Con tristeza, hermanos, la verdad, nos duele en nuestro corazón. Estamos hablando de un 20% de matrimonios que nosotros hemos oficiado, ya no existen, hermanos. Ya claudicaron. Y algunos pues siguen batallando, hermanos. Pero una pregunta más, ¿qué es lo que marca la diferencia? Una vez más esto, hermanos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hermanos, sabemos que algunos están en condición crítica, pero no se acercan a pedir consejería. Y eso es muy importante, la disponibilidad para recibir la consejería. Lo que nosotros podemos hacer es como aquí, ¿no? Seguir enseñando de manera general para que reciban el consejo. Pero para poder atenderles personalmente, deben acercarse
Y con eso están permitiendo la ayuda. De lo contrario, nosotros somos muy respetuosos. Nosotros siempre, mi esposa y yo nos hemos conducido siempre así, bien respetuosos de la voluntad de las personas. ¿No? Si no se acercan a pedir consejo, nosotros vamos a respetar esa postura. ¿Por qué? Porque hace muchos años, alrededor de 18 años, así con una persona le quisimos, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanito, hermanita? Era un matrimonio así, así. Y la mujer nos contestó, ¿y ustedes quiénes son para meterse en nuestro matrimonio? No, pues sí, nosotros no somos nadie, ¿verdad? No somos nadie. Entonces nos retiramos verdaderamente. Para que no suceda eso, pues nosotros siempre respetamos, ¿sí? la decisión de cada quien. Si usted se acerca a recibir el consejo, obviamente vamos a dar el consejo de la palabra de Dios. Si no, pues lo vamos a hacer de manera así general, como lo estamos haciendo ahorita. Pero algo con tristeza también lo decimos, que esas 4 personas nunca jamás se acercaron a pedir consejería, jamás. De repente, a veces algunos nos dijeron, bueno, pues ya están divorciados. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Algo muy importante es que nunca le faltemos el respeto a Dios. Siempre vayamos a Dios a pedir el consejo para que el que bendijo nuestro matrimonio, pues también atienda nuestro matrimonio. Es algo que debemos nosotros siempre considerar. Así es de que es por eso que una vez más le invitamos a que expongamos nuestro corazón al consejo de Dios y no haya retroceso sin un avance en nuestro matrimonio cada día a una sanidad total en cada matrimonio. Miren, hermanos, por más años, acuérdense, por más años que tengamos de matrimonio, siempre requerimos el consejo de Dios. Siempre. Yo requiero el consejo de Dios. Y yo voy y lo solicito con mis autoridades, ¿no? Pasamos un buen tiempo, la semana pasada, con nuestra autoridad y nosotros compartimos, ¿sí? Nuestras situaciones y se nos atiende porque nosotros tenemos esa disposición siempre, hermanos, de estar recibiendo el consejo. Así es de que no importa cuántos años tengamos de casados, siempre vamos a requerir el consejo de Dios. Debemos, pues, alimentar el matrimonio con amor, con respeto, con atención mutua, con perdón cuando sea necesario, unidad, comunicación, paciencia, fidelidad, lealtad y sobre todo, unidos en oración. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Mire, hoy en la mañana les mandé un recadito, o por ahí a mediodía, ¿sí? Y cuando estaba pasando aquí los apuntes, fíjense, me di cuenta, ¿no? Que nos van a apoyar un poquito en orden alfabético el matrimonio Peña y Piña. Si pasan por acá el matrimonio Peña, ¿sí? Peña de este lado y el matrimonio Piña de este lado. Qué simpático, ¿no? Bueno, a mí me parece simpático, no sé usted. Así es de que pónganse acá de este lado. Hermanos, y pasen acá de este lado el matrimonio Piña, por favor. Y nos van a ayudar, mire, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta de cada uno de ellos, conocerlos un poquito más acerca de, pues, por ejemplo, cuántos años tienen de casado. A ver, hermanos, primera pregunta para ustedes. Matrimonio de Max y Rocío Peña, ¿cuántos años tienen de casados, hermanos? Ay, los micrófonos, hermanos. Los micrófonos para que se escuche. Ok, sí, ahí les pasamos ahí que nos dejaran 2 micrófonos, pero ahorita lo solucionamos rápidamente, ¿no? Pero por lo pronto vamos a utilizar A ver, hermanos, ¿cuántos años tienen de casados matrimonio Peña? Bueno, en 2005 nos casamos, o sea que al 2006 fue el primer año y 2026 serían 20 años. 20 años y contando. 20 años. Gloria a Dios, 20 años de casados. Bien, nada más. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Me gustaría llegar a ellos. Hermanos, pregunta número 2. Porque es muy importante, esos 20 años de casados han dejado alguna experiencia, una bonita experiencia, y es bueno compartirla con nuestros hermanos que llevan un poquito menos o que están por contraer matrimonio también.
qué acciones, hermanos, a ustedes les tocó esta pregunta? Por ejemplo, ¿qué acciones ustedes podían considerar que no edifican el matrimonio? ¿Qué es lo que debemos evitar nosotros como matrimonios que consideren ustedes y que ha funcionado en ustedes evitar, pues precisamente para no restar en el matrimonio? ¿Qué acciones? Bueno, una de las razones que pudiéramos, o una de las situaciones que lo hablamos muy claro, fueron que cuando habláramos y preguntáramos por algo, siempre nos íbamos a contestar con la verdad, siempre con la verdad. Entonces, esa sería una de las condiciones que siempre hablar con la verdad, nunca con medias verdades, nunca con mentiras. Muy bien, la transparencia, ¿verdad? Acuérdense que cuando dice la Escritura en el huerto del Edén y estaban desnudos, ¿sí? Estaban desnudos, más se refiere no a la cuestión física, hermanos, aunque lo estaban, pero más bien en el corazón. Los dos totalmente se conocían, ¿no? No había escondido nada ni de él, de ella, ni de para ella, ni de él. Entonces, por ejemplo, acá, pues se saben las claves de los celulares, ¿verdad que sí? Están abiertos. Está abierto, pastor. Adelante, hermano. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al primer retiro matrimonial, nos tocó con el pastor Guillermo Gómez, que hizo la pregunta al aire, ¿no? Si tú, esposa, tienes que evaluar a tu esposo, y díselo verdaderamente, ¿con qué número lo vas a evaluar? Y pues a mí me preguntaron, ¿verdad? Ya cuando íbamos en camino a al servicio, porque íbamos en la tarde al servicio. Sí. ¿Y con qué número me evalúas, güerita? No recuerdo si le dije 4 o 5. ¿Qué? Dio el freno. Casi nos divorciábamos ese día, pero gracias a Dios ese retiro sirvió para que él pudiera, pues, subir la numeración, ¿verdad? Entonces, es bueno, vamos de nuevo, ¿no? La comunicación, ahí fue donde empezamos verdaderamente, aunque le duela, a ver, vamos a tomarnos un cafecito o vamos a hablar, necesitamos sentarnos y ya sabemos que es porque nos vamos a decir qué es lo que no me gusta o qué es lo que no le gusta a él de mí o qué es lo que estoy haciendo mal que no es correcto. Entonces, esa es la primera es una de las cosas bien importantes, ¿no? Siempre hablarnos con la verdad, aunque pues nos incomode, ¿no? Pero es para edificarnos los unos a los otros y que nuestro matrimonio siga firme. Entonces ahí en el caso, ser siempre honestos, transparentes, y la falta de comunicación definitivamente va a restar en nuestros matrimonios. Qué tristeza, ¿verdad? Porque sí nos hemos dado cuenta también, no aquí, en otros lugares bien lejos, en donde, por ejemplo, dice sincera, ¿no? Que cada uno duerme en diferente habitación, hermanos. O sea, hay algo ahí, algo triste, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos trajo a libertad para vivir en libertad. Y esa libertad nos trae una plenitud. Y el matrimonio no debe de transformarse en una carcelita o en una situación incómoda, ¿no? Hablen, platiquen, porque la falta de comunicación pues va mermando la relación. También por ahí, ¿qué apercibimientos le harían a los jóvenes que están aquí, que no están casados, o los que están posiblemente en tiempo de casamiento? ¿Qué consejos le darían para aquellos que están pronto a casarse? Por ejemplo, ¿en qué se deben de fijar? ¿Cuál es lo más importante que debemos nosotros considerar en un futuro o candidato a ser cónyuge? Bueno, una de las que deberían que es una de primera regla o primera es no ser un yugo desigual, primero. Yugo desigual. Creo que tienes que hablar siempre con franqueza qué es lo que tú buscas y si coinciden en esa misma guía, en esa misma línea, bueno, empezar con esa. Y
¿Qué platicar? Bueno, pues hay muchas cosas antes del matrimonio que pudieras hablar, sobre todo los financieros, los hijos, dónde vamos a vivir, en qué vamos a ponernos de acuerdo, porque se trata de sumar, no de dividir o de restar. El ponerse de acuerdo en qué vamos a trabajar, en qué proyecto vamos a iniciar, qué voy a hacer, qué me va a corresponder hacer a mí o qué te va a corresponder a ti, las obligaciones de la casa que se comparten, aunque si los dos trabajan, bueno, vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a llevar la casa. Bueno, y que pues hay muchas situaciones que se van a presentar. Digo, el hablar, el platicar de todas las situaciones claras, honestas, es muy, muy primordial. De momento no se me vienen muchas, pero como se pudiera, Rosy. Pues ya he mencionado, ¿no? Lo importante, ¿no? Ponerse de acuerdo en el noviazgo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar, Sí, ¿no? mencionaste yugo desigual. A veces, digo, generalmente, o sea, donde más aplica es creyente con no creyente. Porque sigue diciendo qué comunión tiene Cristo con Belial, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, así dice la Escritura, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces ese yugo desigual tiene más amplitud. Al final vamos a ver un video que habla también del yugo desigual. Pero, ¿y qué es el yugo? A veces pensamos que nomás es eso, ¿no? Creyente con no creyente. Obviamente es eso, pero hay más. Pero imagínate que como creyentes, el varón tiene el llamado vamos a decir, a misiones. Y bajo cobertura va a misiones, pero la mujer no tiene, o al revés, ¿no? Puede ser uno u otro, pero la mujer no. Entonces va a haber conflicto, porque uno sí tiene ese corazón misionero y otro dice que no. Y en una ocasión, sí, hermanos, presenciamos un divorcio de un matrimonio que él tenía corazón de misionero y precisamente sigue, y la mujer no, y ella totalmente, ahora sí que hasta se separaron, esa es la realidad. Entonces también en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido tienen llamado al mismo entorno de ministerio y adelante, no sé también porque debemos de ver esos aspectos, no solamente es incrédulo con creyente, sino también el llamado que tienen, sí, a servir al Señor. También es muy importante eso, también implica, ¿no? Porque hemos visto precisamente las consecuencias que traen, sí, nos ha tocado de todo, hermanos. Muy bien, por ahí otra situación, ahora para la hermana Rocío. ¿Qué apercibimiento también le harían los jóvenes no casados para fijarse en ese posible candidato para matrimonio? ¿O consejos para aquellos que están pronto a casarse? ¿Algún consejo o algo que tienen que considerar? Pues que sea muy educado, que te abra la puerta, que te invite a cenar. No, pues, No fijarte por interés, sino por el capital. Definitivamente, ¿no? Y cuando ese noviazgo, tú oraste por esa persona y Dios lo pone, o sea, pone los medios, pone la situación para que los dos puedan encontrarse verdaderamente puedan encontrarse este noviazgo, esta pareja que se está conociendo, verdaderamente cuando es de Dios, van a venir dificultades, pero van a poder sobrellevarlas definitivamente. Entonces sí, tener ese punto. Solamente para agregar, creo que es importante saber llevar a cabo una discusión en un entorno saludable, porque habrá situaciones en las cuales no vamos a estar siempre de acuerdo.
como matrimonio. Y en eso tienes que llegar con argumentaciones, con una voz tranquila y posicionar y reconocer muchas de las veces que tu posición es la incorrecta, ¿no? Entonces tienes que llegar siempre a buscar una conclusión en ambas partes para llegar a un mejor acuerdo. O sea, Muy bien, entonces comprendo la primera parte, dos vidas paralelas que van en la misma dirección, que se encuentran y mejor son dos que uno, y se apoyan mutuamente. Y el otro que mencionabas al final entonces es que aunque tengamos muchas similitudes, nunca vamos a ser igual, pero aunque tengamos muchas similitudes, siempre va a haber algunos aspectos que atender, ¿verdad? Y hay que hacerlo de la manera correcta. Amén. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora con el matrimonio Piña. Vamos a pasar con el matrimonio Piña para que nos comenten ahora 3 preguntas también. A ver, matrimonio Piña, que está de este lado. Para que no se cruce. Matrimonio Piña. Primera pregunta, hermanos. ¿Cuántos años de casado llevan ustedes? Ya para este año vamos a cumplir los 30 años de casado. ¿30 y cuántos? 30. 30 años de casado, bravo. Bravo, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál sería la clave, Enrique y hermana, para llegar a esos 30 años? Porque mucha gente dice, puede preguntar, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, hermano? Pues, cuando uno llega a los pies del Señor, aunque anteriormente ya haya sido a lo mejor uno criado, llevado desde chico a la iglesia, pero no, a veces uno no alcanza a comprender cuál es ese don de Dios que tiene para nosotros. Es que Cristo, que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, siempre, 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 siempre. Cuando a veces no lo entendemos así, a veces somos muy necios, muy testarudos, pero yo creo que ese es a lo mejor el consejo que yo pudiera dar, ¿no? Estar siempre centrados en Cristo, como la roca de nuestra casa. Déjame a ver si lo alcanzo a comprender. Dios, a través de su palabra, homologa criterios. ¿Sí? Correcto. Nos ponemos de acuerdo en los principios de Dios, en donde ya no soy yo, ya no es mi cónyuge, sino es Dios estableciendo el orden y la armonía en el hogar. Amén. Amén. Muy bien, excelente. Entonces lo comprendimos perfectamente. ¿Algún consejo, hermana, que quiera darle a los próximos que están a casarse? ¿Algún consejito acerca del matrimonio para llegar a 30 y más años de casados? Pues verdaderamente no tengo una fórmula o algo. Sinceramente, ha sido la gracia de Dios. No hay nada que yo me pueda jactar que diga, he hecho tal cosa, o mi esposo. Es la gracia de Dios. Desde un principio fue la gracia de Dios, porque como dice el hermano, venimos de familias diferentes, credos diferentes. Él cristiano, yo no era cristiana. Entonces a la primera semana hubo un choque, pero fue la gracia de Dios. Las oraciones de mi suegra, siempre ha sido la gracia de Dios. Y no tengo sinceramente no tengo otra respuesta. Mi suegra me hicieron la despedida de soltera clásica, ¿no? Y dije, nada, que la suegra hable, y yo, ay Señor, ¿qué iba a decir? Porque pues ella era cristiana. Y el consejo que me dio fue, la mujer sabia edifica su casa. Yo no comprendía, pero me grabé esas palabras. Y yo dije, ¿de dónde yo voy a sacar sabiduría? Indagué y la palabra decía que la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. Mi suegra me dio testimonio, siempre estuvo ahí, y y empecé yo y me enamoré del Señor. Y le digo, sí hubo choques porque
la palabra dice que va a haber tribulaciones y más en el matrimonio, ¿no? Entonces, pero estaba tan enamorada del Señor y yo veía a mi esposo con esa gracia, con esa misericordia que el Señor me había visto a mí. Yo estoy, pero cuando recién me casé, bueno, desde que éramos novios, estaba súper enamorada de él. Yo fui como, ay, como un cuento de hadas o de princesas. Sentí que él vino al rescate por mí y yo estaba feliz. Pero le digo, hubo choques, ¿no? Cuando me di cuenta que, ay, Señor, no era así como yo lo imaginé. Entonces, pero me enamoré tanto del Señor que ya después no miraba, o sea, miraba a mi esposo con tanto amor, pero fue algo así. Les digo, no ha habido en mí nada más que la gracia de Dios. Y yo recuerdo que me reunía, ese es un consejo para ella, me reunía con las hermanas a orar. Y me acuerdo que lloré y todavía recuerdo, yo le decía, dale una esposa nueva a mi esposo, dale una nueva esposa, porque yo no me sentía lo suficiente y yo decía, dale una nueva esposa. Y vi a las hermanas que hasta abrieron los ojos, y como diciendo, ay, lo quiere, no sé qué imaginaron, ¿no? Pero el Señor sabía de mi oración y bendito Dios que me fue transformando. Y no he llegado a la altura, pero sé que el Señor va a transformar para ser la madre que mis hijos necesitan y para ser la esposa. Y otro consejo es, nunca hables mal de tu esposa. Eso me lo dijeron en nuestra plática de matrimonios, porque eso no solo habla mal de tu esposo, que vas a dar un mal testimonio de él, o vas a hablar mal de él, sino habla mal de ti, porque tú lo escogiste. Entonces la falta de sabiduría eres tú. Entonces ese es mi consejo. Espero ya. Muy bien, qué interesante, ¿no? Siempre a mí me edifica mucho las palabras que salen del corazón, que son palabras honestas, que son palabras así tan claritas que ministran, ¿no? Y damos gracias a Dios por su vida. Es cierto, ¿verdad? Ya testificaron, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues ninguno era creyente así. Tenemos religión, igual que nosotros, mi esposa y yo teníamos religión, pero no éramos creyentes, la verdad. En el caso de ustedes, pues tú ibas un poquito más adelante en la cuestión de la fe. La hermana no es recomendable, pero como dice, ¿no? Gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios estamos hoy acá. Pero ¿cuántos no están? Esa es la realidad, porque usted puede decir, un joven puede decir, mira, ellos se casaron y uno era creyente y el otro nomás solamente tenía religión. No, pues entonces sí, pero ellos son, vamos a decir, de los sobrevivientes. Pero, ¿sí? ¿Cuántos no están ahora en esta condición? Entonces, el riesgo es bastante grande, ¿verdad? Y sí, pues aquí el consejo es, seamos prudentes, porque Dios nos dice que seamos prudentes, y la prudencia sí es que esperemos en Dios siempre, ¿no? Esperemos en Dios y Dios siempre va a traer la persona correcta a nuestra vida. Amén. Muy bien, pues con esto terminamos la parte de aquí. Vamos a ver un video para que lo vayan preparando. Cuiden el audio para que lo vayan preparando y vamos a cortar la transmisión, y cuando subamos este video a YouTube, vamos entonces ahí a ponerles el vínculo de cuál es el video que posteriormente vimos aquí nosotros. Es un video solamente de alrededor de 11, 12 minutos, pero viene el consejo de Dios, ¿sí? 15 consejos de Dios para el matrimonio. Bueno, vemos el video, cortamos transmisión.